Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este acto, entre otras cosas porque se retransmite en streaming y hay gente esperando al otro lado de las pantallas, y por tener un poco de cortesía con ellos, pues yo creo que debemos empezar. Como después tendremos un cóctel al acabar el acto, pues podremos vernos, porque hay gente hay algunos que no nos hemos visto hace casi 40 años y tenemos muchas cosas que contar. Bueno, en primer lugar le doy la palabra al presidente del colegio, Miguel Ángel Carrillo, para que inaugure la sesión que vamos a realizar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos al auditorio Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En la tarde de hoy, pues desde luego lo primero es dar el recibimiento especial a Leonardo Fernández Troyano por el magnífico libro que ha escrito y que vamos a presentar hoy, que son los pasos históricos de los Pirineos entre la Jacetania y la Aquitania, en el que de luego Leonardo muestra la pasión por la ingeniería, pero por la montaña y por la geografía. Así que, pues eso, muchas felicidades por el gran libro que has escrito. Muchas gracias también, desde luego, a todos los ponentes que van a participar en esta mesa redonda, como tenemos a Francesc Boya, secretario general para el reto demográfico del MITECO, también a Juan Pedro Fernández Palomino, el director general de carreteras del MIRMA, a Josefina Gómez de Mendoza, geógrafa y académica, y a José Polimón, es vicepresidente del colegio de nuestro colegio, y Eduardo Martínez, geógrafo, escritor y alpinista. A todos muchas gracias por vuestra participación. Como no, también quiero agradecer a dos compañeros que se han encargado de coordinar todo este acto y además de su dedicación para la publicación del libro, como son Federico Bonet, vocal de la Junta de Gobierno, y Fernando Ruiz, que no le veo yo por aquí ahora mismo, pero que está ahí más atrás, que también está llevando la comisión de publicaciones. A los dos, muchas gracias por este gran acto que habéis coordinado. Para el colegio es sin duda una satisfacción haber editado este libro, el libro de los pasos históricos de los Pirineos entre Jacetania y la Aquitania. Y además, con esta comisión de publicaciones que preside Fernando Ruiz, pues vamos a seguir haciendo pues estas publicaciones, que es un homenaje a todos nuestros queridos compañeros que tenéis esta gran formación y que tenemos que transmitir hacia las nuevas generaciones. Así que el siguiente libro, no sé si va a ser el de Javier Manterola, pero desde luego está en estado muy avanzado y queremos hacerlo después del verano. Así que periódicamente haremos publicaciones de grandes libros, de grandes autores, de grandes compañeros, como son el que hoy tenemos el placer de Leonardo. Esta publicación, la que vamos a presentar hoy, o la que se presenta hoy, pues está avalada por la capacidad de investigadora de Leonardo, y que sus casi 500 páginas y cientos de ilustraciones nos sumergen desde luego en una región que es fascinante. Esta colección de libros, dedicada a las ciencias y humanidades e ingeniería del colegio, incorpora esta obra, la número 104 de la colección, que combina la precisión histórica con una narrativa, desde luego, envolvente y que te ayuda a continuar y meterte en este tema. Es una publicación muy interesante que nos va a dar a conocer la historia de los Pirineos y los pasos históricos que han contribuido a permeabilizar tanto culturas y a conectar diferentes territorios a lo largo del tiempo. El texto hace referencia a puertos, a valles, a puentes de piedra y de hierro, a ferrocarriles, a caminos, calzadas romanas y caminos medievales, aprovechamientos hidroeléctricos y posadas. Con esta obra, desde luego, se reconoce, se ensalza y divulga también la importante aportación histórica a la sociedad de la ingeniería de caminos, cuya visibilidad promovemos desde nuestra institución. Para este colegio, es imprescindible proteger el valor de nuestro patrimonio ingenieril e invertir los recursos necesarios en su conservación y rehabilitación, en los casos en los que así se requiera. Y este libro es una aportación muy valiosa con este objetivo, que debe ser compartido por todo nuestro colectivo. En esta línea de trabajo sí que quiero comentar que el colegio está organizando del 26 al 29 de septiembre de este año el primer Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública
y la Ingeniería Civil, que vamos a celebrar en Cuenca, en Toledo y en Madrid, siendo su sede principal en Toledo. Así que para mí es un placer animaros a todos a que participéis en este congreso, que asistáis y que podáis disfrutar, desde luego, juntos del valor de la obra pública. Podéis consultar la información sobre este congreso en la página web de Congreso Patrimonio de la Obra Pública.es. Ya para terminar, quería decirle a Leonardo que felicidades por este magnífico libro que ha realizado y será un placer recorrer y disfrutar contigo de todas las obras de ingeniería y las rutas que atraviesan los majestuosos Pirineos. Muchas gracias, Leonardo. Bien, a continuación, Eduardo Martínez de Pisón hará una presentación del libro. Eduardo Martínez de Pisón, unas breves notas biográficas, es doctor en Geografía, ha sido catedrático de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, en La Laguna, en la Universidad Autónoma. Desde octubre de 2007 desempeñó la docencia como catedrático emérito de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Además de geógrafo, es explorador, viajero y escritor. Y es un gran montañero y alpinista de mucho nivel. Tiene más de 450 publicaciones y ha participado en documentales de televisión como asesor geográfico. Es un estudioso de los glaciares, presidió la sección española del Comité Científico para la Investigación en la Antártida y fue director del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. En 1991 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente. Desde 2002 es vocal del Comité Científico de Parques Nacionales, así como miembro de los patronatos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Nacional del Teide. Eduardo, cuando quieras, te cedo la palabra. Buenas tardes. Hoy es un día feliz. Un día feliz porque Leonardo ha acabado su libro, el libro está publicado, es un libro soberbio, un libro magnífico, y cada vez que sale un libro es un motivo de alegría. Si es un libro del Pirineo, con más motivo. Si es un libro de Leonardo sobre el Pirineo, pues ya cerramos todo el conjunto de la felicidad. Y ante todo, quiero expresar mi agradecimiento personal al autor por la lectura adelantada del libro. He sido el primero, posiblemente, que lo ha leído encuadernado y editado. Es un libro, por otro lado, largamente esperado, también por mí. Sabía que tenía que esperar su tiempo y su momento, y ese momento ha llegado. Pero además porque yo soy geógrafo, como se ha dicho, y tiene un contenido de geografía pirenaica, también soy pirenaico, y entonces parece que todo se aúna para hacer que este libro sea para mí un motivo de gran satisfacción para presentarlo. Pero además porque es una obra monumental. Es una obra de 500 páginas aproximadamente, en gran formato, a doble columna y además espléndidamente ilustrada. Tengo que darte también las gracias en nombre del pirineísmo, en la medida que somos no solo pirinaicos, sino pirineístas, por tan magno trabajo. Muchas cosas me unen al autor, a su asunto y a esta edición. Por supuesto, el lugar, es decir, al Pirineo, pero también en recuerdo de un libro mío, del libro mío sobre Segovia, la evolución de un paisaje urbano del año 1976, que se editó en esta misma colección. Fue el tercer tomo de la colección de Ciencias, Humanidades e Ingeniería del Colegio de Ingenieros de Caminos. Y para que se editara tuve una entrevista con Fernández Casado, de la que salí airoso, y el libro se publicó. Y además, por los nombres amistosos que allí se reúnen y que están expresados en la primera parte del libro, no solo el nombre del autor, sino el que ya he dicho, de Fernández Casado, el nombre de Terán, el de Alfonso Pedrero, el de Santiago Fernández, el de Gutiérrez del Arroyo, e incluso cuando se menciona al Colegio Estudio. Pero, como decía, principalmente es por los lugares,
el Pirineo aragonés, como es evidente, aunque también desde hace bastante más tiempo, del Guadarrama, y no solo por sus caminos, sino por mucho más. Aquel libro del Guadarrama fue también editado en esta misma colección y se abría con 2 poemas de Enrique de Mesa, uno titulado Las veredas y otro Los caminos, muy apropiados a este colegio. Y allí el poeta escribía: caminos, viejos caminos, callejas, hondas callejas, en el verdor de la llana, bajo la paz de las sierras. Caminos de las sierras, caminos también a la naturaleza y a la historia de las montañas, es lo que nos ha reunido en esta sala. Y se hace mediante la geografía de las montañas, por eso estamos aquí, los geógrafos, la geografía de las comunicaciones y la geografía de las fronteras, en este caso concreto. Recuerdo una vieja lectura de estudiante de más de 1000 páginas, es decir, doblando tu propio libro, que era un libro de Edmond de Molin del año 1901, que había escrito 2 tomos sobre las grandes rutas de los pueblos, y esa lectura a mí me abrió a este tema. Allí se sostenía que los caminos habían creado, como si fueran un alambique, la diversidad de los pueblos del mundo o la geografía social de la humanidad. Es un libro que sigue siendo sumamente interesante. No son, pues, ajenos los caminos en la teoría, pero menos aún para seguirlos montaña adentro, porque creo que esta es la clave de este libro. El libro sobre los pasos históricos del Pirineo trata de entrar, penetrar y atravesar las montañas. Y yo creo que ese es el fondo de lo que ahora nos reúne, la vida del Pirineo y sus paisajes alrededor de los caminos, siguiendo los caminos. Y no hay como amar un paisaje o un lugar para dedicarse a él en plenitud. No se escatiman ni tiempo ni esfuerzos. Y un pirineísta del siglo XIX, Franz Schrader, decía: cuando la montaña te toca el corazón, todo viene de ella y todo va a ella. Por eso hay más que pasos en este libro. Hay una amplísima mirada alrededor y por ello los caminos pirenaicos están asentados en el ensamblado de su historia, de su marco geográfico, sin abandono ni de un siglo, ni de un desfiladero, ni de un ventisquero, ni de un río, ni de un puerto, ni de un rodeo, ni de una cuesta. Ahí está todo. Pero claro está, la mirada de Leonardo es una mirada técnica, no solamente es la mirada amorosa de un pirineísta, no solo es la mirada de un usuario del camino, sino de un constructor de caminos. Desde los primeros momentos del libro eso está presente. Y a ello se añade una mirada montañera que disfruta de los bellos paisajes, de los bellos panoramas que se van atravesando a lo largo de esos caminos. Y sin perder de vista ese carácter funcional en el tiempo del camino y del caminante, va avanzando por los caminos de herradura, por los caminos de ruedas, por las sendas, llega a las carreteras actuales e incluso a los ferrocarriles. Si el Guadarrama fue un obstáculo en el centro peninsular entre ambas mesetas, el Pirineo lo es en su límite entre países, con una orografía más compleja que, aunque limita los pasos, sin embargo, ha conocido históricamente un gran trasiego entre ambas vertientes. De la importancia del conocimiento geográfico de tales pasos siempre me ha llamado la atención un mapa, entre otros, pero célebre, el Aragonia Regnum de La Baña de 1610-1620, que fue incorporado por Blaeu en 1635 a su atlas. Y lo curioso es que este mapa está cargado de nombres de lugares en la cordillera y en cambio está casi vacío en el Valle del Ebro, lo cual debería ser al revés, porque el Ebro está mucho más habitado. Sin embargo, los topónimos están totalmente lanzados a la montaña. Y los va poniendo La Baña con precisión entre Irati y Barravés, por los valles del Roncal, de Ansó, Echo, Aragüés, Aísa, Canfrán, Tena, Broto, Bió, Puertolas, Chistau, Benasca y Arán.
revelando con ello que se trata de un interés específico por los caminos de la montaña, por los caminos del Pirineo, por los caminos de la frontera del paso a Francia. Por otro lado, yo recuerdo también que hay una narración novelada de la evolución del acceso a la alta montaña en un libro que se tituló El camino de Claravide, que es la ascensión al circo de ese nombre, escrito en el año 1970 por Jean Charot. Es la historia de un santuario que va siendo desvelado a lo largo del tiempo por el camino. Es una peregrinación hacia la alta montaña y al mismo tiempo una forma de domesticarla. Y por allí van a pasar a lo largo de los milenios, según este cuento, los cazadores, los pastores, a un ermitaño incluso, luego los geodestas, luego los alpinistas y finalmente los ingenieros. Con un teleférico al final y se acabó el camino. Una escritora romántica y pirineísta, George Sand, tuvo una premonición respecto a nuestro comportamiento en la naturaleza de la montaña cuando el comportamiento, desbordaba los cauces moderados del progreso. Y decía así en el año 1876, llegará un día en que las razas civilizadas querrán que todas las cosas sirvan a sus necesidades, de modo que la gracia, la dulzura y la belleza tendrán el riesgo de parecerles de menor valor que la riqueza y que la fuerza. Lo de las razas civilizadas es cuestionable, por lo de razas en principio, pero sobre todo porque esas razas aparezcan como civilizadas. Además, respecto a caminos o sucedáneos, hoy le seguirían pistas, telecabinas, remontes, pasarelas, tirolinas, toboganes, que quieren convertir el Pirineo aragonés, con un criterio más que dudoso, en una especie de feria turística. Pero en esencia, la evolución caminera ha sido constante, con importantes cambios y ordenaciones en el siglo XIX, dando lugar a numerosos trazados, nada simples de establecer. Conocer a pie a tierra es sumamente complicado por la fragosidad de la orografía. Entre esas piezas construidas destacaría en este libro el apartado dedicado a los puentes históricos, a los innumerables puentes históricos, unos de madera, otros de piedra, por ejemplo, los puentes medievales, las pasarelas, etcétera, cuya recopilación escrita y fotográfica es especialmente atractiva en la obra que estamos comentando, sin olvidar las vías pecuarias e incluso hasta los trenes y los túneles. También han cambiado las condiciones climáticas, sobre todo en los altos puertos, naturalmente, que fueron crudas en la pequeña edad del hielo, con cierres decollados por la nieve persistente. Recuerdo no solo el crecimiento histórico de los glaciares en esa época, sobre todo desde finales del siglo XV, principios del XVI hasta mediados del XIX, sino el dato del cierre del puerto de Tella en la pequeña edad de hielo por la persistencia de la nieve. Y en lo literario es expresivo el caso de Robinson Crusoe atravesando el Pirineo en un invierno infernal de vuelta a su casa con una tempestad de nieve feroz que le ocasionó múltiples problemas y que un crítico climatólogo corroboró como propia de un año especialmente frío, pero Robinson Crusoe nunca existió. Indica nuestro amigo Leonardo Fernández Troyano, en consecuencia a lo que acabamos de decir, que en los pasos del Pirineo han muerto innumerables viajeros, de modo que, por ejemplo, en el hospital de Benasque, una de las obligaciones del hospitalario era, según la cita, dar sepultura a todos los cadáveres que hallen en la intemperie hasta el puerto de Francia. El autor nos introduce en una larga caminata por grandes paisajes y nos va ilustrando con grabados antiguos, con citas que nos advierten de los pasos temibles que asustaban a tantos viajeros. Pero no le basta con eso, sino que nos va explicando en el viaje todo lo que concierne al panorama que está viendo alrededor, como el origen de la cordillera, la tectónica de placas, sus glaciaciones, los glaciares actuales, y repasa con nosotros las noticias de los pirineístas, que eran grandes escritores y muy buenos pintores.
nos lleva de visita a los lagos, a los Ibones, o nos lee una página de Víctor Hugo sobre el lago de Gog. Leonardo nos hace así saltar varios torrentes, entramos con él en cuevas y en simas, bajamos a minas, nos relata la historia del conocimiento del Pirineo desde la cultura megalítica a su poblamiento tradicional, sus balnearios, sus mapas, con placer evidente. Y también nos introduce en las caravanas de los contrabandistas. Como ingeniero, expone, cómo no, las obras hidroeléctricas con detalle y con originalidad, como una actividad que ha tenido una influencia muy significativa en la cordillera, lo cual constituye una aportación muy interesante y además poco difundida, por lo menos fuera del ámbito de los ingenieros, de una transformación territorial clave y de su enlace con los accesos a numerosos puntos, incluso de altitud, a ibones muy altos. Y así, paso a paso, llegamos hasta la frontera, a la ruptura y a la unión a la vez que es toda frontera, determinada solo en parte por la naturaleza, pero sobre todo determinada por la historia. Pero antes de pasarla, Leonardo nos ilustra con la soberbia presencia del románico pirenaico, no lo puede evitar, con deleite total para el lector desde Jaca hasta Comenge, haciendo surgir un Pirineo magnífico como el gran cuadro de los pasos de montaña. En fin, Leonardo, así da gusto viajar. De modo que no se trata de una introducción breve, sino de casi 300 páginas de homenaje a la montaña y a sus gentes. Es decir, son los caminos y los paisajes de los caminos. Entonces, y solo entonces, podemos poner la mirada en el suelo y ver el camino. De los caminos, pues el autor nos llevará por todos los caminos, de oeste a este, desde la Jacetania y el Gállego hasta el Bearn y la Aquitania, como bien dice su título, y desde el Imperio Romano al Canfranero, desde los viajes antiguos de los peregrinos a Santiago o desde las postas a los itinerarios militares y las guías de viajeros, desde las carreteras hasta hoy en día. Es un gran repaso historiográfico, incluso arqueológico, de los viejos itinerarios. Sobre esta base extraordinariamente bien documentada, se repasan aquí los diferentes itinerarios desde Fago al oeste al puerto de Marcadó, con sus mapas, sus fotos detallados uno a uno, y son como una incitación a seguirlos. Siempre me lamento de cuántos senderos no he hecho en la vida, de los que no he podido seguir aún. Pues bien, aquí todavía encuentro senderos que son como una incitación a andar, a echarse al monte y subir los caminos. Sería una magnífica sugerencia. Y así Leonardo nos ha llevado por pueblos, por prados, por bosques, por roquedos, por torrentes, por panoramas, por cascadas, por calzadas, por sendas y puertos famosos como el de Somport o escondidos entre rocas en las alturas como el de Petricema. En fin, este libro es una dosis muy fuerte de nostalgias pirineístas, de deseos de comenzar a andar, no solo de sabiduría, por supuesto, de sabiduría caminera. Lo que brota de estas páginas es más aún. Y voy a terminar esta introducción con esa nota a la belleza, con ese apartado a la belleza del mundo del Pirineo en esta admirable obra de Leonardo Fernández Troyano, que camina a su vez sobre la erudición sin tacha y su conocimiento del terreno. Este libro no es lo que dice su título. Este libro es un tratado del Pirineo, un tratado de los Pirineos, no solo para aprender además, sino para disfrutar, para gozar, para emprender justamente esa marcha. Sin duda, Leonardo, es decantación o fruto de tu conocimiento, de tus experiencias, pero también de tu amor a la montaña. Evidentemente es así, pero también incluso de una experiencia activa, de tu presencia en el Pirineo, de tu vida allí, que no se cansa en aportar calidad. Enhorabuena, en fin, Leonardo, por la generosidad de haber hecho este libro. Y enhorabuena también a todos sus lectores por poder disfrutarlo. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por esas palabras tan entrañables sobre el libro. Bien, a continuación el autor nos va a dar su visión. Yo creo que en esta casa huelga hacer una presentación de quién es Leonardo Fernández Troyano, pero bueno, como hay mucha gente que tampoco son ingenieros, pues haré una breve reseña. Leonardo es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de la promoción de 1963. Fue profesor de puentes en la Escuela de Madrid. Empezó a trabajar en la oficina de Carlos Fernández Casado S.L., que fue fundada por su padre, Carlos Fernández Casado. Su carrera profesional se ha desarrollado en esta empresa, dedicada fundamentalmente al proyecto de puentes, estaciones y estructuras especiales. Podemos destacar entre estas pues, el puente Sancho el Mayor sobre el río Ebro, la estación de intercambio de Aluche y numerosas obras en América. Ha publicado libros sobre sus obras y sobre la historia de la ingeniería, entre otros Tierra sobre el agua, Visión histórica universal de los puentes y los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama. En 2008, la International Bridge Conference de Pittsburgh le concedió la medalla John August Rebling por una vida dedicada a los puentes. Y ahora pues, nos ha preparado, nos ha regalado este libro que estamos comentando. Leonardo, cuando quieras. Bueno, lo primero que voy es a dar las gracias a Eduardo por sus brillantes palabras, como siempre que habla en público. Verdaderamente han sido, en mi opinión, aparte de que me ha puesto muy bien, me han parecido soberbias. Bueno, pues, entonces empiezo con... En primer lugar, quiero dar las gracias a los que habéis venido a presentar este libro, incluyendo a los participantes y a las personas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que han hecho posible tanto el libro como la presentación. Son muchas las personas que me han ayudado a llevar este libro a buen fin y que figuran en los agradecimientos. A todos y a los que habéis venido a esta presentación, muchas gracias. Cuando me empecé a plantear la presentación de este libro, me vino a la memoria la presentación hace muchos años y en este mismo lugar del libro de los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama, del que ya ha hablado Eduardo. En ella, una de las cosas que dije es que la búsqueda de los caminos históricos es en cierta manera una recreación de ellos, y la palabra recrear me llevó a sus dos acepciones del diccionario de la Real Academia, que son las siguientes. 1. Crear o producir de nuevo algo. 2. Divertir, alegrar o deleitar. Creo que ambas acepciones son aplicables a los viajes y excursiones que nos llevaron a escribir el libro de los caminos del Guadarrama, e igualmente los que nos han llevado a escribir este libro de los caminos del Pirineo. Puedo asegurarles que andar y viajar por los Pirineos nos ha dado lugar a momentos muy felices, igual que lo fueron los de la Sierra de Guadarrama. Y lo he dicho en plural porque en ambas montañas los viajes y excursiones los hice con Teresa, mi mujer, y juntos los disfrutamos. Vamos a ver ahora rápidamente algunos de los aspectos que me han parecido básicos en la redacción de este libro sobre los caminos de los Pirineos. Voy a empezar, igual que empieza el libro, con una idea sobre los caminos de mi padre, Carlos Fernández Casado, que me enseñó a andar por los caminos históricos de nuestro país. Dice así: en las vías de comunicación es donde esta sensación de lo histórico tiene su máxima intensidad. Exagerando su importancia, pudiéramos decir que la historia se ha hecho a lo largo de las vías de comunicación. Henri Beraldi, cronista francés de los Pirineos, en su libro 100 años de los Pirineos, divide a los pirineístas en diferentes categorías. 1. Hombres de cumbres. Para ellos no hay Pirineos por debajo de los 3.000 metros. Hombres de semicumbres, que buscan menos la dificultad y más la belleza de las montañas y los mejores puntos de vista de sus paisajes. 3. Hombres que aprecian la montaña desde sus valles. Y 4. Hombres para los que la montaña solo significa casinos y aguas termales. De ellos surge
surgen las distintas literaturas pirineístas, que son las siguientes: libros de cumbres, libros de semicumbres, libros de valles y libros de establecimientos termales. El libro que hoy presentamos se puede incluir en esta clasificación como libro de valles, ampliando su extensión, haciéndola de valles, puertos y collados. De esta forma, quedan incluidos en su territorio los distintos tipos de caminos que recorren la cordillera, que son los siguientes: sendas o caminos de a pie, caminos de herradura, caminos de ruedas y carreteras modernas. Esta diferenciación de los tipos de caminos me parece fundamental en todo estudio de ellos, porque su trazado y su infraestructura son diferentes, y estas diferencias se acusan más en la montaña, donde ésta puede condicionar el tipo de camino posible, que a su vez condiciona el tráfico que puede pasar por él. Las comunicaciones de los Pirineos, como los de toda región montañosa, tienen un carácter singular debido a su orografía, que dificulta y a veces hace imposible el paso de la cordillera por determinados lugares. A esta dificultad básica se suman las que derivan de ella, como son sus condiciones meteorológicas debidas a su altitud y exposición. Todo ello hace que los caminos de paso de una cordillera de las características de los Pirineos planteen mayores dificultades de trazado y construcción y mantenimiento que los caminos del llano, y estas dificultades tienen una influencia decisiva en la organización territorial de las regiones montañosas. A esta dificultad de las comunicaciones se suman los Pirineos su carácter de frontera, la raya que une o la barrera que separa, según diferentes planteamientos, lo que ha supuesto una dificultad mayor o menor al paso de los viajeros según los distintos periodos. Sin embargo, también es cierto que las gentes de la montaña son diferentes de las gentes del llano, lo que lleva a una mayor afinidad entre las gentes de un lado y otro de la cordillera, y por ello de diferentes países, que entre las gentes del llano y la montaña de un mismo país. Esto se hizo evidente en la percepción del contrabando por las gentes de la montaña de ambos lados. Este carácter de frontera ha dado también lugar a una excesiva intervención de los militares en todo lo que se ha referido a los caminos y comunicaciones a través de la cordillera, retrasando la construcción de algunas carreteras hasta que se hubieran construido los fuertes para su control o defensa, o fijando el emplazamiento de la Estación Internacional de Canfranc en la alta montaña para que los trenes franceses entraran lo menos posible en España. Los caminos han sido y siguen siendo elementos en constante mantenimiento y evolución, porque su uso y las exigencias del tráfico así lo requieren. Por ello, consideramos fundamental en el estudio de los caminos históricos conocer su desarrollo desde su origen hasta nuestros días, si siguen en uso o hasta el momento de su abandono. Debajo de muchas carreteras actuales están los caminos anteriores y con frecuencia es difícil identificar el origen del camino que estamos recorriendo. Muchas vías pavimentadas de la Edad Moderna se han considerado romanas. Esta evolución de los caminos a lo largo de la historia es muy evidente en los Pirineos, donde se ha pasado de innumerables pasos a lo largo de la cordillera, todos ellos de herradura, salvo los corredores de los extremos, al oeste junto al mar Cantábrico y al Mediterráneo en el este. En ellos hubo siempre caminos de ruedas. En la situación actual, en cambio, los pasos se han reducido a un pequeño número de carreteras, abiertas la mayoría en el siglo XIX y principios del XX, por donde pasa todo el transporte de viajeros y mercancías. La mayoría de los innumerables caminos de herradura, que han sido fundamentales tanto para el tráfico de viajeros como de mercancías a lo largo de la historia, han pasado hoy en día a sendas por donde pasan únicamente montañeros. Algunos, muy pocos, se han transformado en carreteras. En todos los estudios de este libro, tanto de los caminos como de los demás temas de la cordillera, se ha intentado tratar por igual las dos vertientes, lo que no ha sido fácil, porque la mayoría de los trabajos que hemos utilizado están dedicados a una sola, la del país al que pertenece el estudio, olvidando que se trata de una misma cordillera y de que los caminos pasan de un país a otro.
El libro se divide en 3 partes. La primera y más extensa, que es la mitad del libro, es un estudio general que analiza la relación de los caminos y la geografía en toda la cordillera, estudiando sus problemas y sus elementos singulares, como son los puentes y los túneles, pero sin hacer un seguimiento de los itinerarios de los caminos estudiados. Hemos tratado también, en esta primera parte, de dar una imagen general de la cordillera en todo lo que se relaciona con los caminos, tanto a lo largo de su historia como las intervenciones que se han efectuado en ella. Entre estas hemos incluido, además de los caminos y sus obras singulares, los edificios religiosos y civiles y la construcción y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos que por diversas razones tuvieron en su momento una incidencia significativa en la cordillera. La segunda y la tercera parte se limitan a los caminos entre la Jacetania y la Aquitania, considerados los límites de estas regiones que se especifican en el libro. La segunda parte estudia la geografía y el seguimiento sobre el terreno de los caminos de estas regiones, y la tercera estudia la evolución y desarrollo de los caminos a lo largo de la historia que han comunicado la Jacetania con la Aquitania. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues a continuación de las palabras de Leonardo vamos a comenzar con la mesa redonda que teníamos prevista. Les pido a los ponentes, por favor, que subáis aquí a la tarima y comenzaremos la mesa. Mientras tanto, quería comentar, por favor, subáis. No, quería comentar, aunque ya lo ha dicho al principio el presidente del colegio, que este libro está editado por el propio colegio y pertenece a la colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería, con el número 104 de la colección. Y quiero aprovechar pues, para destacar el aspecto material de la edición del libro. Estamos hablando de su contenido, evidentemente, que es lo importante, pero también el aspecto material lo es. Creo que al final es una edición muy cuidada, y ello en parte gracias al trabajo y a la dedicación de Pedro Sánchez, de Ediciones 12 Calles SL, que es la empresa que se ha encargado de la composición, la maquetación y la impresión. Bueno, pues ya estamos sentados en la mesa y no sé si se me oye, sí. Bien, pues bueno, un poco la idea es que voy a presentar a los ponentes y que cada uno pues disponéis de un tiempo para hacer una primera presentación y después, pues si hay lugar, pues ya comentaremos un poco entre todos. Empezamos con Josefina Gómez Mendoza. Es licenciada y doctora en Filosofía y Letras, en la sección de Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y por l'École Normale Supérieure de Lyon. Ha sido catedrática de Análisis Geográfico Regional y profesora emérita en la Universidad Autónoma de Madrid. Es académica de número de las Reales Academias de la Ingeniería y de la Historia, así como de otras muchas academias, consejos y fundaciones. Es ingeniera de montes de honor. Posee numerosas condecoraciones y distinciones, entre las que destacan la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Ha sido consejera de Estado, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid y ha ocupado numerosos puestos en el ámbito de las asociaciones de geógrafos a nivel nacional e internacional. Es autora de varios libros y numerosas ponencias, conferencias y comunicaciones en congresos científicos en los ámbitos del urbanismo, del territorio, el paisaje, la conservación de la naturaleza y las políticas forestales. Y ha participado en numerosos proyectos de investigación. Pues Josefina, cuando quieras, comienza y nos cuentas cosas. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias por esta demasiado abrumadora presentación. Me perdonarán que tenga el móvil en la mano, pero se me había estropeado la impresora. O sea que lo he tenido que mandar por estos medios lo que había escrito. Bueno, lo primero, como es normal, es agradecer a este Colegio de Caminos, donde tengo muchos amigos, agradecer la invitación para participar en este acto maravilloso sobre un libro magnífico de un gran amigo como es Leonardo Fernández Troyano, a quien me une
la amistad intelectual, la amistad geográfica, la admiración por su obra. Yo leí sus 2 libros anteriores que antes han citado, el del camino, el de los puentes, el de los puentes españoles, el de los puentes que me maravilló, y también el de los pasos históricos, el gemelo de el pasos históricos por el Guadarrama. Y agradecer también a los que han pensado en mí, a Fernando Ruiz, entre otros, de vocal de la Junta de Gobierno de este colegio, porque yo les anticipo que no soy pireneísta, quizás sea la única que no soy pireneísta, pero sí soy geógrafa, soy amante de la naturaleza y por descontado de la montaña, también de los Pirineos, y admiro y he disfrutado extraordinariamente con la lectura y con la vista, y disfrutando de las fotos y de todas las imágenes, las cartográficas también, que hay en el libro. Además, me permito decirles, o traigo aquí a colación una cosa que me da un poco de reparo decir, que mis Pirineos, los de la infancia y los de la adolescencia, los de mi edad escolar, fueron los franceses, fueron la Aquitania. Porque mi abuela era deólogo y mis abuelos tenían una casa en Pau, donde habían pasado muchísimo tiempo mi madre y sus tíos, y en los años en que yo era niña, aquella imagen de las Basses-Pyrénées, que se decía entonces, del Béarn, de Pau, de Oloron, de Bagnères, de Luçon, de Cotteret, de todos, era realmente una imagen mágica. Para mi madre era una imagen mágica y así nos educó. Y muchas veces cuando fuimos, pues creo que de los primeros viajes fue a Gavarnie, al Circo de Gavarnie o alguno, o que siempre he admirado y sigue teniendo en la memoria como una imagen grabada la maravillosa silueta del Pic du Midi d'Ossau, que es esa doble silueta a sus casi 3.000 metros, 2.800, si no lo recuerdo mal. Entonces, eso he admirado muchísimo de su libro, que siendo yo más conocedora de infancia y luego también por algunos motivos como geógrafa, porque he hecho estancias de profesora visitante en la Universidad de Pau, he hecho 2 en concreto, pues he visto en este libro ese maravilloso espejo que se citaba antes, ¿no? Los dos lados, ¿no? Los dos lados y los pasos entre esos dos lados, ese espejo entre la Aquitania y Jacetania que están tan presentes. Digo como niña y familiarmente, como escolar no tengo más remedio que citarlos, porque en cuanto vi el libro me vino, y en cuanto vi la foto de la brecha de Golon, me vino a la cabeza la parte ideológica francófona de los Pirineos. Es decir, que quiero decirles que yo no solo participé de todos aquellos que habían creado aquella imagen de la España, los Pirineos donde empieza África, África empieza en los Pirineos, de la idea de Lamartine y tal, sino también, me parece que es de Lamartine esa frase que dice Pau tiene la más bella imagen de la tierra, así como Nápoles la tiene del mar. Porque esa bella imagen es esa que yo no puedo olvidar y que he pasado muchas veces sentada en el Boulevard de los Pirineos, el Boulevard de los Pirineos de Pau, viendo esa imagen de más de 100 kilómetros, ese panorama de más de 100 kilómetros en donde van pasando todos los puertos, desde Vigo hasta los puertos, hasta Lennas, me parece que hasta el Pic de Laine. Pero además, decía como escolar, porque yo estudié en el Liceo Francés, para Basile, y además en el Liceo Francés nos hacían estudiar muchísimas poesías, y entre otras la he recordado en cuanto vi la foto de la brecha de Golon, y la he recordado y me he dado cuenta que me la sé de memoria, entre otras una maravillosa y disparatada poesía de Alfred de Vigny, que me parece que es de 1827, lo comprobé ayer, que se llama Le Cor, el cuerno, ¿no? J'aime le son du cor, le soir au fond du bois. Me gusta el cuerno de caza, me gusta el sonido del cuerno allí en el fondo del bosque. Y tiene esos versos, algunos muy bellos y algunos muy de África empiezan los Pirineos, está completamente así, pero que no sabíamos, también los niños españoles no lo sabíamos de memoria, y que decía primero estos versos de Cascade, perdón que los cite en francés, pero Cascade qui tombait des neiges entraînées,
y ese verso muy bonito de la literatura francesa, source, gave, ruisseau, torrent de Pyrénées, manantiales, fuentes, ríos, los gaves del Béarn, ruisseau, arroyos y torrentes del Pirineo. Pero luego llega el momento en que Carlomagno, que está de vuelta ya al Pirineo francés, oye el sonido del cuerno y dice: es Rolando, y si Rolando toca, me acuerdo perfectamente, si Rolando toca solo puede ser porque está herido. Y vuelvo a citar, perdónenme la pedantería o la cursilería, pero es que no, me pregunto cómo lo puedo recordar, pero lo recuerdo. Malheur, c'est mon neveu, malheur, car si Roland appelle à son secours, ça doit être mourant. Y añadía: arrière chevalier, repassant la montagne, tremble encore sous nos pieds, sol trompeur de l'Espagne. Caballeros, volvamos atrás, que Rolando está llamando y solo puede ser al morir. Dice: volvamos sobre nuestros pasos, tiembla todavía bajo nuestros pies, vuelve a temblar bajo nuestros pies, suelo traidor de España. Y eso lo estudiábamos los niños españoles, que nos daba un poquito de... Hay que decir que también no lo sabíamos de memoria, pero nos daba un poquito, decíamos: ¿y por qué trompeur? ¿Y por qué traidor o tramposo? Bueno, he evocado este recuerdo, porque luego ya he aprendido, entre otros con Eduardo y con muchos amigos, he aprendido a amar muchísimo la Jacetania, además de la Aquitania, y en realidad todos los Pirineos. Yo quería destacar del libro, que, como digo, es maravilloso y es evocador, y contiene, además del texto, además de esa documentación geográfica, topográfica, de paseante, del gran paseante, ¿no?, del gran senderista o del gran montañero, pero además toda la documentación de todos los que han escrito, de muchos de los que han escrito sobre el Pirineo, en un momento y en otro, entonces, de todos los poetas, los naturalistas, los que han escrito las guías. Y yo he apreciado particularmente, Leonardo, en tu libro, y tú lo has evocado al hablar, he apreciado particularmente que es una historia de la naturaleza pirenaica, que es una geografía de la historia pirenaica, las dos cosas, que ahí en ese libro de ingeniero, la geografía y la historia se exigen mutuamente, se interpelan continuamente, mutuamente, buscando qué territorios construyeron esas infraestructuras, las de antaño, los caminos de herradura o las de ahora, y cómo los territorios son otros. Y luego volveré un poco, para suscitar una cuestión, volveré un poco sobre ello. Los territorios han cambiado con esa historia de los pasos, de los senderos, de los valles, etc. Y la historia y la geografía se han solicitado mutuamente, y eso se lee maravillosamente en el libro. Pero también he pensado en ese momento, y también a propósito de los versos de Vigny que antes citaba, de ese suelo traidor de España, dicho desde los franceses, desde el emperador Carlomagno, y ahora lo decía Eduardo, el efecto frontera, que está suscitado muy bien el efecto frontera. Como una maravilla del libro es hasta qué punto se pone de manifiesto algo que decía el autor, nos ha dicho el autor antes, que lugares que estaban horizontalmente más próximos estaban mucho más alejados, porque las comunicaciones eran a través de los pasos, a través de los puertos, a través de los senderos de montaña, o a través de la transhumancia, que está también, no entras mucho en ello, pero es maravillosa la transhumancia, que es la transhumancia de corto radio, que decía el maestro Terán, la transhumancia de arriba abajo, ¿no?, buscando. Bueno, entonces, ¿cómo hay más comunicación vertical en el territorio del antiguo régimen? ¿Cómo había más comunicación vertical que comunicación horizontal en el postre, que a veces transversalmente se desconocían las gentes de valles contiguos o de valles? Y cómo la ingeniería, la movilidad moderna, la economía moderna, el progreso, han cambiado totalmente ese territorio, ¿no? Han canalizado los flujos por las 4 carreteras que hay, o por los túneles y por las autovías, y el territorio de antes, no sé si se confirmaría, el territorio de antes parece tener más conectividad, o estar más reticulado, en el fondo, tener una red mejor tramada, aunque mucho más despoblada, y un poblamiento más reticulado y desde luego menos canalizado. Y eso a mí me hace reflexionar mucho. Pero luego, y lo otro que quería decir es, en relación a la montaña,
y a la ideología de la montaña, que de alguna forma aparece en algunos casos. Quería comentarles y comentaros un texto que yo he estado un poco trabajando cómo fue el primer Consejo Superior de Investigaciones Científicas después de la guerra. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se creaba por un aragonés, por José María Albareda, que luego fue el padre Albareda, un aragonés irredento, que quería descapitalizar en el sentido de la capital, de sacar de Madrid en cierta forma al Consejo, pero también él, que estaba quedándose con todas las infraestructuras de la Junta para Ampliación de Estudios, quería también hacerlo más pireneísta y menos guadarramista. Leonardo nos ha enseñado y nos ha estudiado para nosotros las dos montañas, pero fijaros esta expresión que está sacada del primer Congreso de Estudios Pirenaicos que se celebró en Jaca, donde se creaba la Universidad de Verano, donde se creaba un centro de estudios para todo el Pirineo y que realmente alimentó luego unos congresos a lo largo de la historia del franquismo entre las universidades francesas y las universidades pirenaicas españolas, Zaragoza, etcétera. Y dice José María Albareda en 1944, era dafólogo. Dice: la montaña está llena de caudales y de cauces naturales y pide no que construyamos en ella universidades, sino que la constituyamos en universidad en la que va ella a ejercer su magisterio. Hasta ahí, bueno, aparte del estilo. Dice: y así pasamos del Pirineo marco al Pirineo objeto de estudio. Pero añade: la polilla del pensamiento español, está hablando de la institución libre de enseñanza, la polilla del pensamiento español quiso tomar posiciones montañosas centrales, guadarramistas, para nutrir corrientes de naturalismo. Quiso emponzoñar la montaña con el vaho de clubs sectarios, ya saben, pero avanzó poco y ascendió menos. Desde el primer día, el Guadarrama también fue baluarte de la España de Franco. En esas páginas inenarrables son solo esta expresión, pero justifica, y les aseguro, porque lo he estudiado en las memorias del Consejo, que hay todo un vuelco que dice hay que hacer un Consejo más aragonesista y desde luego más pireneísta. Y lo apoyó considerablemente, incluso rescató, creó el eje Madrid-Zaragoza-Barcelona, porque decía, aunque sean nacionalistas, bueno, también son pireneístas y también son rescatables siempre que se dé ese vuelco aragonés hacia los Pirineos. Y a mí esa ideologización de las dos montañas me parece algo absolutamente pavoroso, ¿no? Es decir, como he dicho, la polilla del pensamiento institucionista traslada hay que borrarla y trasladarlo hacia el Pirineo, y de ahí nace pues todas las actividades de verano y de universidad de pirenaica que tuvieron muchísima importancia. Por otra parte, el Centro de Estudios de Jaca pues ha sido también, el Centro de Estudios Pirenaicos ahora ha sido también muy considerable. No, naturalmente no está eso en tu libro, pero sí están todos los pensamientos que conllevan a en algunos momentos, mucho menos, no en todos, conducen a una cierta ideologización. Entusiasmada por el libro y por lo que tú citas, y hablando de Schrader, que citaba Eduardo me fui a buscar porque recordaba que la tenía, la guía de los Pirineos, la tengo aquí, la guía, y a algunos les va a dar envidia, la guía, no la Joan, sino la primera, que era la guía Bleu, después de la Joan, y termino enseguida. Perdón, es que me has enviado una imagen para ver si la podríamos presentar. Bueno, sí, y a ver, por favor, en control, si podéis poner la imagen que hemos puesto. Sí, es la de la guía Joan. Es el primer Guide Bleu de 1925. Yo no sé si lo compré o es de mis padres. El prólogo sigue siendo de Schrader, y Schrader sigue diciendo que cuando se pasa a España, aquello es África, que lo de las posadas españolas, que la gente es mucho más bruta, que la gente no sé qué, y está en el texto, en un libro, por otra parte, por eso la había mandado, es aquella, en un libro que tiene unos desplegables maravillosos, unos dibujos a mano. Esa es la vista, la reconocéis muy bien, esa es la vista de los Pirineos desde el Boulevard de los Pirineos de Pau, ese que decía antes, con el Pic del Midi d'Ossau, que se ve ahí en el centro, y yo creo que es una imagen fantástica, pero tiene varias otras. Así que, Eduardo, no sé si lo tienes, pero no te lo voy a dar.
Perdón por haberme extendido. Felicidades enormes, felicidades al colegio, felicidades a Leonardo, felicidades a su familia, que muchos han colaborado, y tengo que decir que a mí me une mucha amistad con ellos, y en particular con Santiago, su hijo, que hemos compartido muchísimas cosas juntas, entre otras las repoblaciones, el estudio de las repoblaciones y de la restauración de montañas, que también empezó en los Pirineos. Y no quiero dejar de felicitar al editor del libro, al impresor, el director de la Ediciones 12 Calles, que ha hecho un libro realmente maravilloso. Yo tengo experiencia con él y sé que su labor es impecable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien. Voy a pasarle la palabra a continuación a Francesc Boya Alós, que fue nombrado el 27 de octubre de 2020 secretario general para el reto demográfico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A lo largo de su carrera ha desempeñado tanto puestos de representación política como de gestión en distintos niveles de gobierno. A nivel de representación política fue concejal del Ayuntamiento de Les, en el Valle de Arán, y posteriormente diputado en el Parlamento de Cataluña. En 2011 fue elegido síndico del Valle de Arán, cargo que ocupó en 2 etapas, entre 2011 y 2015 y 2019 a 2020. Durante la primera lo compaginó con funciones de senador en las Cortes Nacionales. De 2015 a 2019 ejerció como diputado en la Diputación de Lleida. Su figura ha estado siempre vinculada al desarrollo, protección y conservación del territorio. Ha sido miembro desde 2006 a 2010 del Instituto para el Desarrollo del Alto Pirineo y Arán, presidente de la Comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña y vicepresidente de la Asociación Europea de Zonas de Montaña. Ha sido ponente en diversos procesos legislativos, como el de la Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, y proponente y ponente del estudio en el Senado sobre el desarrollo de las zonas de montaña en España. En la actualidad, como secretario general para el reto demográfico, es el responsable del desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento. Pues cuando quieras, Paco. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y lógicamente, en primer lugar, sumarme a las palabras de Josefina y de las personas que han intervenido para felicitar al autor por esta magnífica obra. La verdad que como pirenaico y como pirineísta, ¿verdad?, para mí es una enorme satisfacción y me causa también, en fin, una cierta emoción estar aquí en el Colegio de Ingenieros y abordando en fin, la presentación de un libro que, como ha dicho Martínez Pisón, es un auténtico tratado de los Pirineos. Yo añadiría que posiblemente, aunque sea un libro hecho por un ingeniero, es un libro que tiene mucha alma. Es decir, que detrás de las palabras... El libro, sí, ¿verdad? Tiene detrás esa historia, ¿verdad?, que da sentido a todo el relato de las comunicaciones del Pirineo. Pirineo es un lugar, para España siempre ha sido un lugar remoto, para Francia no tanto, pero para España siempre ha sido un lugar remoto, básicamente porque el prepirineo en España tiene 100 kilómetros y en Francia prácticamente no existe. Es decir, tiene un Piamonte muy llano, ¿no?, y la A64, ¿verdad?, que lo puede cruzar prácticamente transversalmente. Y es verdad que el Pirineo, los primeros que lo descubren son los románticos en el siglo XIX, ¿no? Primero algunos turistas que iban a cazar osos y luego los que descubrieron, ¿verdad?, el agua y descubrieron los paisajes, en ese caso los románticos que huían de las ciudades ya industrializadas. Pero había una discusión sobre cuál era el punto más céntrico del Pirineo para hacer ese túnel, ese paso franco, y si era el Valle d'Aure o era el Valle de Arán. Y él demuestra que efectivamente es el Valle de Arán. Eso fue en 1870 posiblemente. El túnel de Viella no se construye hasta el año 40, bueno, no se finaliza hasta el año 49 prácticamente. Hasta entonces el paso del Valle de Arán únicamente se hacía por el Petralbae, luego el puerto de la Bonaigua, que era una calzada romana, y Madoz, en algunas de las escaramuzas cuando él estaba de gobernador civil, tiene algún susto, como el que citaba el profesor Martínez Pisón, ¿verdad?, en
en el tránsito por el puerto de La Bonaigua con una tempestad de nieve donde además cada año efectivamente morían personas, moría gente atrapada en esas tempestades, y entonces él es el que inicia todo ese proceso de construcción del túnel. Bueno, yo recuerdo un túnel de Viella en el que todavía había un señor que se llamaba Melitón que abría y cerraba las puertas del túnel. O sea, esto debe ser la prehistoria. No hace tantos años de eso. Es decir, circulaban tan pocos coches que había unas enormes puertas, básicamente porque el túnel tenía unas filtraciones enormes, se hacían unas estalactitas enormes, y para intentar frenar el frío y la congelación del agua, tenían, en fin, un señor que abría y cerraba las puertas cuando ocasionalmente algún coche circulaba por ese túnel, ¿no? Por tanto, es una historia que realmente tiene una épica tremenda, y donde, además, es cierto, los Pirineos han sido una frontera muy difícil. De hecho, todavía lo es. Está aquí el director general de carreteras y sabe perfectamente que, por ejemplo, el ferrocarril hoy por hoy es todavía prácticamente anecdótico. O sea, lo que circula por ferrocarril entre Francia y España es, no sé si el 3% o el 4% en términos de mercancías, pero es todavía anecdótico. Francia nunca ha querido que el Pirineo fuera permeable. De hecho, en el caso del túnel de Viella, pero en otros casos también. En el caso del túnel de Viella, cuando Madoz lo propone, quien se opone es el Ministerio de la Guerra francés. O sea, que les dice, oiga, había una comisión internacional, se estaban trazando las primeras líneas de ferrocarril, y el Ministerio de la Guerra se opone por una cuestión estratégica, a pesar de que había muchísimo interés por parte de Francia por tener una línea de ferrocarril que cruzara España y llegara a las colonias francesas en África, que tenía todo el sentido, ¿no? Pero a pesar de eso, hay un argumento que pesa más, que es el argumento militar, y hace que efectivamente el Pirineo sea muy poco permeable. Y aún hoy, pues efectivamente, si excluimos los dos extremos del Pirineo, pues el resto de la cordillera es una cordillera que sigue siendo una auténtica muralla, ¿no? Y a pesar de eso, lo comentaba Josefina, y creo que es interesante también mencionarlo, bueno, los valles pirenaicos han tenido la obligación, la necesidad, porque además la vida no era fácil en esos valles, de practicar una convivencia vecinal a pesar de la mala relación entre los dos estados. Y los tratados históricos de lies et passeries que existen prácticamente en todos los valles no eran más que unos acuerdos mediante los cuales los vecinos de los Pirineos podían hacer uso de esas montañas comunales, de las aguas, de los pastos, a pesar de que existiera un conflicto bélico en ciernes o que estuviera presente. Por tanto, se respetaba ese derecho al uso de los comunales por los distintos rebaños, porque además el Pirineo ha tenido realmente una situación digamos, de conflicto casi permanente. El Valle de Arán pues ha sido digamos, codiciado por los franceses de manera recurrente. Me parece que han sido 36 o 37 las ocasiones en que Francia ha querido apropiarse del Valle de Arán por la fuerza. Finalmente, con Napoleón estuvo 15 años dentro del distrito de Comminges, ¿verdad? Y bueno, luego las vicisitudes, porque la voluntad de los araneses pues siempre estar en el Estado español, posiblemente por el régimen político que las monarquías le habían dotado para sobrevivir en ese contexto aislado, ¿no? Como una isla en la vertiente norte. Y bueno, eso hacía pues ciertamente que la historia tenga esta épica que yo creo que recoge muy bien el libro, y que además pues yo creo que tiene también una reflexión de actualidad, ¿verdad? Porque sigue siendo una cuestión muy de actualidad, es decir, cómo conseguimos esa permeabilidad del Pirineo. Seguramente el director
podrá hablar de eso ahora, cómo conseguimos esa permeabilidad del Pirineo y cómo de alguna manera también en este momento somos capaces de empezar a definir esa gran montaña, ese gran pulmón verde de la parte meridional de Europa, que tiene que tener un rol, pero que no puede ser únicamente el rol de barrera, sino que tiene que ser realmente una suerte de gozne, de bisagra, en la cual se puede de alguna manera generar un espacio también de comunicación, ¿no? Pues evidente que estamos en Europa ya, por suerte, desde hace muchas décadas, pero creo que aún hay mucho que hacer y creo que es importante también que el Pirineo se conozca y el Pirineo se entienda desde la distancia, desde la lejanía, ¿no?, que muchas veces suele estar Madrid de estas zonas tan periféricas de nuestro país, ¿no? Porque es verdad que el Pirineo es un territorio muy despoblado, representa prácticamente, en el caso del catalán, es prácticamente el 20% del territorio catalán, 18 exactamente, pero vive menos del 1% de la población del territorio. O sea, es un territorio donde hay unos vacíos poblacionales enormes, donde, bueno, hay que encontrar un equilibrio entre la preservación del entorno, pero también la preservación de las comunidades que viven en ese entorno, porque además el Pirineo es verdad que ha tenido la capacidad de conservar las culturas del territorio, ¿no?, que son, yo diría, una riqueza enorme. Lo son las iglesias románicas que hemos visto y que también están reflejadas en el libro. Pero es verdad que hay una cultura intangible que forma parte de ese territorio. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos conservando una lengua que apenas hablamos 4.000 personas, que es el occitano, una lengua que está ya perdida. Bueno, Josefina, si has estado en Po, es ese gascón que se hablaba antiguamente en Po y en otras zonas y que hoy está prácticamente pues, en vías de desaparición. Nosotros estamos poniendo mucho ahínco en preservar esa lengua, porque entendemos también que la montaña, sin las lenguas vernáculas, va a quedar un poco como un queso de Gruyère. Hay realmente un lenguaje para explicar la montaña que tenía la gente de esos valles y que realmente la perderemos si perdemos las lenguas, ¿no? Por tanto, me parece que es esa sensibilidad que se expresa en el libro, pero sobre todo la difusión que puede hacer el libro, que nos puede ayudar también a fijar el foco en ese territorio, no solo desde el punto de vista de las infraestructuras, sino también desde el punto de vista de ese inmenso patrimonio que también refleja el libro y que yo creo que es un patrimonio de todos que debemos conservar, velar y, por tanto, pues como sociedad yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Por supuesto, los que vivimos en los Pirineos, pues con más razón, ¿no? Yo he sido un apasionado en este sentido de la historia de este territorio. Me parece que es una historia que refleja muy bien, de alguna manera, también la historia de España, las vicisitudes que ha tenido a lo largo de todos los tiempos, porque el Pirineo ha sido un poco como ese termómetro que ha recogido todos los momentos de inestabilidad, de conflicto, de problema, y la gente que ha vivido en el Pirineo pues han sido los grandes resistentes, ¿no?, de este proceso, de una economía enormemente compleja, ¿no? A mí mi padre me explicaba, porque hacía mención también al tema del contrabando, cómo hacían contrabando con la bicicleta y las gabardinas, ¿verdad? Que parece anecdótico, pero no lo es tanto, ¿no? Se ponían 5 o 6 gabardinas que llevaban a vender a los pueblos franceses porque eran bastante más baratas, o la gente que pasaba las botellas de anís escarchado en una mochila para volver con café y azúcar desde las minas de Ventallú hasta el pueblo de Baixergue, ¿no? Por tanto, es un territorio repleto de historia, realmente de pasión también, porque se han hablado de los textos de Víctor Hugo y toda la pasión que dejaron ahí escrita en una literatura magnífica por parte de los románticos. Y quiero, pues nada, agradecerte que hayas hecho este libro, que hayas reflejado también el espíritu del Pirineo y que gracias a él pues el Pirineo sea un poco menos desconocido para todos. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues voy a pasar la palabra a Juan Pedro Fernández Palomino, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Antes de su ingreso en la Administración General del Estado, ocupó diversos puestos de carácter técnico y de gestión en el canal de Isabel II. En la Administración General del Estado comenzó prestando servicios en el Ministerio de Agricultura, en las áreas de gestión económica, contratación y normativa europea. Ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destacando el de director técnico de planificación, donde ha sido responsable de impulsar la organización y coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio. Ha ocupado el cargo de subdirector general de Planificación, Red Transeuropea y Logística, encargado de las políticas de desarrollo de los corredores europeos, programas de apoyo a la intermodalidad y planificación multimodal de infraestructuras. En octubre de 2002 fue nombrado director general de carreteras del MITMA, puesto que ocupa en la actualidad. Pues cuando quieras, Juan Pedro. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, empezar diciendo que los ingenieros sí le ponen mucha alma al trabajo que hacen por calmar al auditorio, ¿no? Sin duda, y la prueba está en esta obra que nos regala Leonardo. Muchas gracias de verdad por la invitación, porque desde una posición humilde tendría que decir que yo tendría que venir de admirador del ingeniero y de su obra, sin duda, pero bueno, los azares y las cuestiones me ponen en la suerte de estar aquí y poder compartir un rato con vosotros. Yo voy a compartir unas reflexiones breves, porque el interés está en quien me rodea, que estoy disfrutando realmente de un conocimiento profundo del territorio, ¿no? Basado en distintos enfoques, pero solo que lo comentaba ayer con el autor, ¿no? Y yo le decía que qué importante es el estudio y la puesta en valor del patrimonio de las obras públicas en España, ¿no? Es fundamental, porque ahora los que los gestionamos, y muchísimos de vosotros sois grandes estudiosos o trabajáis en cuestiones relacionadas con la ingeniería, es fundamental conocer los porqués de las cuestiones, y ahora las estamos viendo. Yo en una primera aproximación al libro, que he tenido la suerte, también gracias a la relación que me une con su hijo Santiago, conseguirlo, enterarme rápidamente y ojearlo, pone en manifiesto la necesidad de tener esa... Hablo desde la visión del ingeniero, del gestor de infraestructuras. Es una visión parcial, porque el libro es muchísimo más extenso en geografía, demografía, cultura, pero en esa visión ingenieril, qué importante es la visión, que avancemos siempre con el retrovisor puesto, mirando atrás, ¿no? Porque, sobre todo en territorios y en las comunicaciones donde son fundamentales, es nuestra frontera natural, física, con Francia. El debate es actual, que es a lo que quería yo llevarlo un poco hoy, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando allí y cómo se está gestionando aquello? ¿Y qué aporta una obra de este tipo para entender los porqués? ¿No? Y esa visión de retrovisor que siempre digo, hay que avanzar, hay que mejorar, hay que intentar mejorar esa permeabilidad en nuestras fronteras, en concreto en la cordillera pirenaica, pero ¿de dónde venimos? ¿Qué se hizo antes? ¿No? Y ojeando el libro pone de manifiesto, y así es, que las actuales vías de comunicación son las que existían desde la Edad Media, la moderna y la actualidad. No se ha hecho más que aplicar simples mejoras que nos permite el territorio, la orografía, no del territorio. Y había también algunas cuestiones muy interesantes del debate cuando estamos ahora y hablamos de la conservación de las carreteras, bueno, que es una cuestión también muy importante, y en esa zona muy especial. Hay primeros registros de 1842 del Reglamento de Camineros, ¿no? Que se establecen las categorías de peones y de camineros como figuras fundamentales. Hay mucha historia sobre ellos, algunos fallecieron, algunos dieron su nombre a algunas de las infraestructuras que hay ahora, pero cuando hablamos de la conservación, bueno, pues parece una cuestión, un invento moderno, y ya el autor nos dice que en las 7 partidas de Alfonso X, allí en aquella zona, se estableció la obligación a los ayuntamientos de conservar los tramos de caminos que pasaban por su territorio. Es antiquísimo aquello, y ahora estamos pensando que es la panacea. O cuando ahora hay un debate también muy encendido sobre el déficit
de financiación para la conservación de las infraestructuras y la necesidad de la tarificación de nuestras carreteras o el pago por uso, ¿no? Es un debate que se está llevando también en el colectivo, en esta casa. Bueno, pues en los pasos de puerto de Pirineos ya se cobraba el portazgo para conservar la carretera, ¿no? Pago por uso. Y yo decía, ¿no?, bajeando aquello, digo, qué importante es mirar atrás para que veamos claramente que no nos estamos inventando un problema. Era un problema que se tuvo hace, pues decenas, siglos, ¿no? Y bueno, por eso valoro mucho esa aproximación al conocimiento del estudio del patrimonio de las obras públicas. Y nos lleva a la actualidad a ese efecto barrera y a esa ponderación o ese equilibrio entre el desarrollo del territorio, la mejora de la permeabilidad y la conservación, ¿no?, de su carácter y su esencia. Ahí también el autor hace una crítica que creo muy constructiva y que comparto con él, ¿no? Cuando aborda ya la red de infraestructuras moderna, dice, bueno, algunas ampliaciones de autovía se están pasando con los desmontes, ¿no? Y es real, bueno, pues tiene toda la razón. O cuando habla de los túneles, ¿no?, que en realidad permean la cordillera 3 pasos fundamentales, ¿no?, desde Irún, Somport y Lepertús, y dice, las bocas de los túneles se quisieron hacer como elementos singulares, no siempre con acierto. Y hay que ir allí a verlo, porque hay algunas cuestiones, espero que, bueno, y si hay algún proyectista o alguno que ideó alguna de estas soluciones, lo debatiremos, pero tiene toda la razón. O sea, me gusta el carácter que aporta el libro, ¿no? Es academicista, pero aquí hay opinión del autor, ¿no? Y es fundamental. Y luego, para llevarlo al debate, bueno, al tema actual, bueno, que nos ocupa cuando hablamos de esas actuaciones. Decimos el túnel de Somport. Hoy sale en el Heraldo de Aragón por los 20 años de la puesta en servicio del principal túnel que permea la cordillera. Es un ejemplo de coordinación entre el gobierno francés y el español, una excepción, es verdad, en esa zona, pero es un ejemplo también de éxito, el más largo de nuestra red, con 9 kilómetros, también cumple los tercios que habla el autor, ¿no?, de los 2 tercios españoles y el tercio francés, y la dificultad de comernos nosotros, bueno, pues, o sea, de tener un territorio, ¿no? Pues son 6 kilómetros y 3 kilómetros para los franceses, pero bien coordinados, sinceramente. Y bueno, es un hito también de ese equilibrio entre el impulso de las comunicaciones y la preservación del entorno. Y otro ejemplo también que es muy significativo, que fui directo a leer sobre cómo abordaba esta cuestión, y es la vía del congosto del Ventamillo, que habla también el autor, ¿no? La primera vez que se pudo pasar fue en 1912, ¿no? O sea que cuando ya había caminos de herradura y rueda transitados, aquello fue en el 1912. Bueno, pues hasta el 2021 no se ha empezado a corregir y a mejorar el trazado de aquella carretera. Imagínense la cantidad de años, hay infinidad de proyectos, propuestas, evaluaciones ambientales, etcétera. Se ha tardado muchos años, pero también una cosa muy significativa es el cómo se está ejecutando aquello, porque lo que hay es lo que hay. El ésera, el cortado, y hay una protección ambiental muy importante, sin duda, ¿no? Pues se está ejecutando, creo que no con técnicas muy diferentes a cómo se abrió aquella vía a principios del 20. Seguramente la técnica, pues por supuesto, es la actual, pero estamos colocando losas empotradas en voladizo contra la roca para ampliar un poquito la plataforma y mejorar los radios de las curvas. O sea que qué importante, y yo siempre lo comento con los compañeros, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo estaba? ¿No? Pues bueno, en el libro tendremos seguramente bastantes más ejemplos, ¿no? Porque Leonardo hace lo que yo le reflexionaba como libros de viajes para ingenieros, porque sí le ponemos pasión, pero es verdad que todas las otras disciplinas que aborda alimentan la lectura y el conocimiento. Yo soy vecino de la Sierra de Guadarrama, la disfruto mucho, disfruté de aquella obra. Espero que esta sea solo la segunda de una saga de obras en la que podamos ir conociendo el territorio, disfrutando de nuestras obras públicas, poniendo en valor el patrimonio que suponen
para nuestras infraestructuras y aprendiendo de otras cosas. Ya cierro. Cuando has citado el secretario general la cuestión del ferrocarril, también me tocó por cuestiones profesionales gestionar la red transeuropea de transportes, y la red transeuropea de transportes en España es el paso a Francia. Ese es el debate. Aún tenemos una alta velocidad excepcional, pero tenemos una cordillera y un gobierno francés que tiene muy poco interés en que avancemos, ¿vale? Y también es de pleno, o sea, ir a por ese libro, ver qué cuestiones han pasado en frontera. Se militarizó la frontera antes que abrir los caminos, ¿no? Pues no estamos en una situación no militarizada, por supuesto, pero sí en un debate en el que ni la Comisión Europea, ni el gobierno español, ni el gobierno portugués tiene la suficiente fuerza como para forzar al francés a que haga su DAX frontera y no priorice sus redes internas. Pero bueno. La carretera que llega al Somport es un buen ejemplo. Exacto, claro. Sí. Por eso que ese es un buen ejemplo, pero ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, cuando hablan también, es interesante porque, bueno, pues cuando vives unos problemas diarios que parecen prosaicos, profesionales, hay mucho está en la historia, ¿no? Las cuestiones. Entonces, pues bueno, solo unos apuntes breves de agradecimiento de que es una obra que estoy ya disfrutando, que tiene una aplicabilidad directa por las cuestiones que nos ocupan en el día y como he dicho, Leonardo, agradecerte la invitación y esperar que solo sea un volumen más de una saga de libros de viajes para ingenieros. Muchas gracias. Muy bien, pues ya para ir cerrando el acto, la última intervención, voy a presentar a José Polimón. Es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es compañero de promoción de Leonardo. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el grupo ACS, siendo director general de Geocisa y director técnico de dragados en las áreas de obras hidráulicas, energía, presas, medio ambiente e innovación en la construcción. Ha sido presidente del Comité Nacional Español de Grandes Presas, SPANCOLD, y del European Club of Dams, y vicepresidente de ICOLD, que es el Comité Internacional de Grandes Presas. Ha sido vicepresidente de esta casa, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y también de Banco Caminos. Y es presidente de honor de Madrid, capital mundial de la construcción, ingeniería y arquitectura. Y sin más preámbulos, porque eres bien conocido en esta casa, Pepe, cuando quieras. Me voy a apoyar en lo que he escrito porque no quiero que se me olviden cosas, y además, como soy el último, es mejor ir centrando las cosas que si no pueden ser repetidas. Entonces, en primer lugar, pues evidentemente quiero dar la enhorabuena a la familia Fernández Troyano y agradecer la publicación de este libro al presidente del colegio, Miguel Ángel Carrillo, a ti, Federico, y a Fernando Ruiz de la Junta de Gobierno, a los responsables del servicio de publicaciones, que fueron Lorenzo Martínez y últimamente Rosana Núñez, al resto del equipo del colegio y a Ediciones Cuatro Calles, que efectivamente ponen mucho cuidado en la edición. El Colegio de Caminos edita libros en esta colección que se llama Ciencias, Humanidades e Ingeniería, que fue creada en 1975, siendo presidente José Antonio Fernández Ordóñez. Jafo, en esta casa siempre se habla de Jafo. Así que hoy damos la bienvenida a este magnífico libro, que es el número 104 de esta colección. Esta presentación del último libro, ahora voy a hablar de Leonardo. Al hablar de Leonardo, voy a hablar, por supuesto, de Leonardo y de sus obras escritas y otras no escritas. Esta presentación del último libro de Leonardo Fernández Troyano me da la oportunidad de hablar de Leo. Somos compañeros de promoción y amigos desde que empezamos la carrera de Caminos en la Escuela de Madrid. Estamos ante una obra familiar que recoge el conocimiento de dos generaciones. Es el fruto de la colaboración de toda la familia, desde Leo a su esposa Teresa Muñoz, coautora de este libro, y a sus hijos, que también han participado de forma notable en este libro y en los anteriores. Leo ha puesto en valor las estructuras históricas de nuestra tierra como continuación de la labor de su padre, don Carlos Fernández Casado. A su familia se debe el conocimiento escrito de muchos puentes y obras excepcionales como el acueducto de Segovia. Es una suerte que estas tres generaciones, la de don Carlos, Leo y sus hijos, hayan dedicado tantas horas y tanto esfuerzo a que se conozca nuestra historia.
fruto de sus expediciones étnicas culturales, que han sido innumerables, pues han dado lugar también a muchos artículos de toda índole, tanto de obras en las que Leo ha participado, como de restauración y mantenimiento de puentes. En esa misma línea está el libro que ya hemos referido de los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama, de 1990, que va por su tercera edición y que es un antecedente directo del libro que se presenta hoy. La segunda obra importantísima de Leo se llama Tierra sobre el agua, que se publicó en 1999, se publicó también en esta colección. Y en un vacío incomprensible en la literatura de puentes de nuestro país, pensemos que la asignatura de puentes llevaba sin ser obligatoria, al menos desde el Plan de Estudios de 1983, con lo cual los ingenieros de caminos que no cursaban la especialidad de estructuras se quedaban completamente ayunos de los temas relacionados con puentes. Como escribió Leonardo en la introducción del libro, que él lo escribió en un apartado que decía justificaciones, como si fuera necesario justificarlo, entonces la obra pretendía ser una vista de los puentes desde la mayor altura. Tan grande era el hueco que había en la bibliografía de puentes que Leonardo necesitó completar sus casi 800 páginas para rellenarlo, con lo cual consiguió una primera edición que asustaba por su tamaño, que eso ahora se ha mejorado y ya son 2 tomos metidos en una caja, es mucho más manejable, y que aún así muchos ingenieros devoraron según salió al mercado. Yo se la regalé a mi hijo Carlos cuando estaba aún en la escuela y no me cabe duda de que le inspiró enormemente. Pocas obras han tenido un carácter tan enciclopédico. Antes hablábamos del libro de hoy como enciclopédico, pues es que el de Tierra sobre agua, ya desde su subtítulo, que es Visión Histórica Universal de los Puentes, universal, no es cualquier cosa, otras obras se han hecho con un punto de vista más personal y más centrado en obras del autor, mientras que aquí, aunque se desprende la visión de su autor, el libro de Leonardo consigue ser una obra objetiva. Por ello es una referencia obligada para conocer la historia de los puentes o para profundizar en alguna época concreta a nivel mundial. Ha tenido 2 ediciones, la segunda es la que he comentado ya, que está revisada y ampliada. Goza de reconocimiento internacional, ha sido traducida al inglés en 2003 y al italiano en 2007, y estoy seguro de que próximamente se pondrá en otros idiomas. Por ello quiero destacar y agradecer la labor divulgadora de Leonardo, divulgadora hacia la sociedad, un trabajo que hay que poner, en mi opinión, prácticamente a la misma altura que la de diseñador, porque ambas quedan para el futuro para aprender de ellas. De hecho, la de diseñador da empaque a la de escritor, porque cuando lees a Leonardo sabes que no solo es un crítico, que es no solo un crítico, sino que lees a alguien que es parte de esta historia. Los libros de Leo demuestran que estamos ante un autor que se fija unos objetivos muy ambiciosos y difíciles, pero que los logra con modestia y sobre todo con mucha constancia, porque es que son unos trabajazos enormes. Esta labor de autor de libros de mucha entidad, con unas grandes listas de referencias bibliográficas, ya justificarían una vida, pero es que al mismo tiempo Leo tiene 100 puentes firmados, sin contar los que colaboró con su padre. Desde finales de los 60, cuando diseñar un puente era una actividad casi individual y atrevida, con programas de cálculo rupestres, bueno, nos los inventábamos en aquellas épocas los programas de cálculo, hasta una época en la que es un trabajo en equipo con grandes medios de cálculo. Yo destacaría que es un autor de puentes que se ha atrevido y ha jugado con todas las tipologías y que sobre todo abrió el camino en España a los puentes atirantados. Sus obras responden a búsquedas formales muy dispares de una gran riqueza. De esos 100 puentes, pues están repartidos por el mundo, o sea, 33 están en el extranjero, el resto están aquí en España, y por poner donde más ha trabajado en un montón de países, pero en México hay 21 puentes y en Andorra 7. Ha recibido premios internacionales, alguno ha sido mencionado antes, como la medalla John Roebling de la International Bridge Conference americana, por su trayectoria, el premio Brunel por el túnel de Pensil, el premio Excelencia del PTI americano,
Y en clave nacional, el Premio Santo Domingo de la Calzada, la Medalla al Mérito Profesional de este colegio, Medalla de Honor de la Asociación Española del Pretensado y varios premios del Ayuntamiento de Madrid. Así que yo lo que me pregunto, con admiración y con algo de sana envidia, es, Leo, ¿de dónde sacas el tiempo para todo esto que daría para varias vidas? O sea, es que es una labor impresionante, ¿eh? Y ya concentrándome en el libro, pues como ya se ha dicho, este magnífico libro es un trabajo impresionante con una excelente información gráfica y una documentación completísima, muy bien organizada y editada. Ya se ha hablado aquí de distintos aspectos cubiertos en el libro. Yo me voy a centrar en uno que se ha comentado, que me toca más próximo por mi experiencia profesional, que es el tema relacionado con el agua y la energía. Entonces, en ese sentido, está descrito de forma impresionante todo el aprovechamiento hidroeléctrico del Pirineo, que ha tenido una gran importancia, el sistema hidroeléctrico, digo, para la transformación social de la zona. Este desarrollo, como indica Leo en su libro, ha tenido dos fases. En la primera, el suministro eléctrico atendía a demandas locales, con lo cual las industrias se venían al Pirineo, a zonas del Pirineo, para instalarlas próximo a las fuentes de energía. Y además, por ejemplo, en el caso paradigmático de Sabiñánigo, que además contaba con ferrocarril desde 1893 y además tenía superficies amplias en las que instalar las fábricas. La estación de Sabiñánigo tuvo un primer uso, como dice el libro, como punto, digamos, de origen de viajes hacia el balneario de Panticosa, pero ya en 1918 comenzó la instalación de industrias muy demandantes de energía eléctrica, como las plantas químicas de IASA, empresa que además, lo que se llamaba Aragonesas allí, empresa que además construyó presas y centrales hidráulicas en el Valle de Tena y en el Alto Gállego, aprovechando los ibones glaciares. Después de estas fábricas importantes de IASA, en 1927 comenzó su operación la fábrica de productos de aluminio, que además fue un caso de implantación transfronteriza, porque la empresa que lo instaló fue la empresa Pechiney francesa y montó esta fábrica que pasó a llamarse Aluminio Español. Tanto IASA como Aluminio Español funcionaban con materias primas que se transportaban por camión desde Francia por el puerto de Somport. O sea que realmente eso fue un caso de aprovechamiento por parte de los dos países de unos recursos que estaban en el Pirineo y que realmente fueron fundamentales también para la transformación social de aquella zona. Mientras que en la segunda fase de desarrollo de los recursos hidroeléctricos se construyeron mayores centrales con el objetivo de enviar energía a Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Y a esa fase corresponden, entre otras, las presas de Lanuza y Búbal en el Gállego, La Afortunada en el Cinca o Canelles en el Noguera Ribagorzana. La puesta en funcionamiento de todo el sistema pirenaico se realizó desde principios del siglo XX hasta los años 80 del mismo. Después de los años 80, concretamente la última central se instaló en 1985, hubo varios intentos de poner alguna central más, pero ya realmente eran ambientalmente y económicamente pues no eran rentables. Y a pesar de eso, se hizo un estudio, ya para todo Aragón, cuando la crisis del petróleo, la primera crisis del petróleo, pues avivó el interés por las energías renovables y se hizo un gran estudio de minicentrales hidráulicas. Luego ya otros aspectos llamativos del libro, que algunos ya se han comentado aquí, pues son las resistencias militares a algunos proyectos en la frontera, que ahora parece un poco chusco, pero realmente el historial de guerras entre los dos países era impresionante, con lo cual dicen, no, pero qué brutos, qué más daba que entrara un poco más el tren francés. Pues no, pues es que había que tener aquello
en cuenta con el historial que llevábamos de guerras que dieron lugar a acuerdos internacionales entre España y Francia, pues que llevaron sus tiempos y sus problemas. Y ese fue el caso, por ejemplo, el caso de problemas en la frontera, el caso de la estación de Canfranc, como decíamos antes. O sea que el tren, bueno, aparte eran ancho español y ancho europeo o francés, con lo cual pues la estación de Canfranc por un lado llegaba el tren francés y por el otro lado llegaba el tren español, o salía el tren español. Y luego el otro tema curioso pues es la eterna disputa de límites, en donde se llegó incluso, como refleja Leo, pues a que en un plano francés en un mapa francés adjudicaban a España algo que en España se consideraba que era francés, y entonces los planos eran distintos, que es el caso del Pico Surader. Y luego el otro tema curioso, claro, que ya se ha comentado aquí, era el tema que lo has comentado tú, el tema del contrabando. El contrabando, claro, fue un medio de vida de la zona, y fue pues como se mantenían muchas personas, a pesar de los carabineros que tenían, o los aduaneros que tenían una vida muy difícil en la zona. Y me ha resultado muy curioso ver que de ahí salía el tema de la palabra descaminados. O sea, los contrabandistas iban por caminos que no eran los normales y se decía de ellos que iban descaminados, con lo cual, pues... En resumen, se trata de un libro fundamental para el conocimiento del Pirineo en ambas vertientes, lo que es un hito muy importante, y creo que es imprescindible para todo el que quiera aproximarse a la zona pirenaica, tanto española como francesa, desde los puntos de vista social, territorial, geográfico, por supuesto, ambiental, recreativo o histórico. Y bueno, pues creo que debemos felicitarnos porque finalmente haya salido el libro adelante. Enhorabuena, Leo. Bueno, pues con esto hemos terminado la presentación del libro. Yo quiero agradecer al público asistente su asistencia y, por supuesto, pues ofrecer, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, pues estaríamos encantados, bueno, estarían encantados los ponentes o el propio autor de comentar. Sí, pásale. Quiero preguntar al Ministerio. Yo soy ingeniero de caminos y de Jaca, y quiero saber la opinión del Ministerio en cuanto al debate que hay a la unión de las estaciones de Astún y Formigal a través de Canal Roya. Aunque no pinte con el libro, es de la máxima actualidad. Me seguiría a no dar opiniones, ¿no?, de este tipo. Ya. En un contexto, entiendo el interés, ¿no?, pero ni yo soy tampoco la persona adecuada para dar una opinión a eso, claro. Yo creo que es un día de homenaje de la obra que presenta el autor, claro. Bien, efectivamente, pues no parece que sea este el foro para hacer una pregunta de ese tipo. No sé si alguien a lo mejor tiene alguna opinión o algún comentario. Sí, Fernando. Sí, yo dar muchas gracias a los ponentes y mencionar, se ha mencionado un libro que es, lo ha dicho Pepe Polimón, el de Tierra sobre el agua, que tiene traducciones. Recientemente recibimos una llamada de un profesor, decía que era un profesor chino, y que llevaba toda su vida leyendo ese libro y nos pedía permiso para traducirlo al chino. No quería comercializarlo, quería solamente tenerlo traducido. Y ya a Paco Boya, que dice que habla occitano, es que no solamente lo habla, sino que lo escribe. Ha escrito un libro de un título bellísimo, Prisioneros de la mar helada, que cuando lo traduzcas a castellano, aquí tienes un hueco para presentarlo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces yo creo que también se nos ha hecho un poco largo la presentación. Con esto levantamos la sesión. Como saben, ahora tenemos una copa donde podremos comentar también alguna otra cuestión. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, no.